Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar y conocer la diferencia entre los implantes dentales bifásicos y los monofásicos suizos, con un invitado muy especial, experto en el tema. Antes de presentarlo, por favor, señor director, si vemos esta placa que nos explica un poquito el tema que vamos a hablar. Porque desde hace décadas que se cuenta con la técnica de implantes dentales para reemplazar las piezas perdidas, a fin de mantener la funcionabilidad y la estética. Los implantes dentales bifásicos tienen dos partes y su efectividad está respaldada por estudios y experiencias. Los implantes dentales monofásicos son de una sola pieza, no presentan aflojamiento o fractura de tornillos porque no los tienen y reducen los tiempos de cicatrización. La técnica para colocarlos requiere de un profesional con mucha experiencia quirúrgica. Y hablando de un profesional con mucha experiencia quirúrgica, quiero presentar a nuestro invitado. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos donde no hay hueso disponible. Estoy hablando del doctor César Blaires. Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Vivi? ¿Todo bien? Vamos a hablar de los implantes, la diferencia de los implantes monofásicos y bifásicos. Siempre que vas a un consultorio te van a decir tenemos el atornillado, que sería el bifásico, porque hay que atornillar, se puede atornillar el pilar o se puede atornillar directamente la prótesis al implante. Ese es el bifásico. Es el bifásico, que siempre hay que atornillar. También hay otras variantes que es atornillar el pilar y cementar la prótesis, también se puede hacer. Y después tenemos el monofásico, que no se atornilla nada porque es una sola pieza. Y la parte del pilar, o sea, lo que nosotros veríamos externamente, va unido al implante. ¿Cuál es el inconveniente que tenía estos implantes al principio cuando se fabricaron? Que no se podían doblar. Es decir, si el implante estaba en una posición con una curvatura muy grande, el problema es la rehabilitación, no se podía colocar la prótesis. Entonces, por eso se utilizaron más los bifásicos. Pero estos implantes que nosotros tenemos tienen la peculiaridad de que se pueden doblar. Tiene una zona de un cuello pulido, que sería este que tenemos aquí en la imagen. Y esta zona del cuello pulido es la que nosotros podemos doblar y cambiar la angulación hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia adelante o hacia atrás. Con lo cual, un implante que está totalmente torcido lo colocamos en su posición ideal. Y entonces podemos rehabilitarlo protésicamente. Ya. ¿Y la diferencia en los materiales de un implante a otro, doctor? Es el mismo material, titanio grado 5. Antes se hacían el titanio grado 3, el implante que se podía doblar, pero era muy endeble. Hay un implante que parece una espiga y en vez de poner 8, por ejemplo, se ponen 12, 14, porque son muy finos. Pero después hay que unirlos con un alambre, son una soldadura intraoral, o sea, tiene su complejidad para la parte protésica, pero funcionan también. Este no es grado 5, igual que el implante convencional bifásico, o sea que es durísimo. Se puede romper la zona del cuello pulido. Pacientes bruxistas, si es que no usa la placa, puede llegar a fracturar. O a la hora de doblar, si no se sabe doblar, se hace un exceso en la doblez o se aplica mal la llave para poder doblar, porque tiene una llave especial, podemos fracturar también el implante. Tiene su técnica, no es doblar simplemente. Claro. ¿Y este titanio 5, cómo es la graduación? Sí, el grado de titanio cuando tiene grado 1, grado 2 es blando, sería el que se usa maleable para confeccionar. A partir de grado 3 ya es duro, grado 4 más duro y grado 5 el que se está utilizando, que normalmente no se fractura un implante, pero hay casos en la bibliografía de fractura del mismo implante, de un bifásico estamos hablando. Un monobloc también se puede romper, todo es por sobrecarga, pero es bien difícil. Claro, o sea, dependiendo, cuando habla de sobrecarga es porque se puso mal puesto O un paciente que tiene un molar, que normalmente se pone un implante, pero vemos que es un molar muy ancho, y encima el paciente es bruxista, sería bueno colocar 2 implantes monobloc en ese caso. Haciendo como si fueran las 2 raíces del molar. Entonces las cargas se distribuyen mejor y es imposible que se rompa. Hay que valorar el caso. Cuando usted habla y nos explica esto, hay que valorar cada caso. Realmente hay que hacer un estudio exhaustivo de todo para ver qué poner, cómo poner, dónde poner. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que conviene? Porque para quien no es experto, obviamente para nosotros que no somos odontólogos, bueno,
me faltan dientes, poneme, doctor. Sí. ¿Verdad? Pero no es cómo. Es lo que yo es sé. poner nomás y salir Claro. con la dentadura y después resulta que mordés, que sos bruxista, que no sé, mil cosas. La altura, el espacio, la altura oclusal también influye, los hábitos del paciente, si es hombre, si es mujer, el hueso, lógicamente, la altura del hueso. En fin, por eso cuando la gente pide presupuesto por teléfono y dice, pero nosotros le vamos a mandar el presupuesto, digo, pues no vayas porque un profesional no es, porque no sabemos lo que el paciente necesita. Claro. Podemos dar un precio orientativo, pero hasta no ver el caso no sabemos. El otro día teníamos un caso que le habían dicho que se podía colocar el implante sin problema. Cuando yo le tomé la radiografía en el consultorio, ya vi que había una imagen radiolúcida, o sea, todo oscuro alrededor de la raíz del implante y perdón, del diente que traía, y se movía el diente. Luego ya sabía que ese diente era para extraer. Bueno, la primera opción, no querían extraer, había que extraer. La segunda opción, que se podía colocar el implante sin regenerar. Cuando un diente se mueve, hay que tomar la radiografía, se vio en la radiografía que eso había que regenerar. Pero después, cuando mandé a hacer el TAC, no solo regenerar, había que hacer un injerto. Era peor todavía. O sea, no había nada de densidad ósea. ¿Qué es regenerar? ¿Cómo se Regenerar es regenera? cuando nosotros colocamos hueso en polvo. Cuando hacemos una extracción, queda una discrepancia entre lo que es el implante y el espacio del diente que quitamos. Y regeneramos, ponemos hueso alrededor para que se forme hueso en polvo, para que se forme hueso más rápido. Y esto muchas veces dicen que es injerto, esto no es un injerto. Sin embargo, en este caso, cuando no hay hueco, digamos, tenemos como un arco, literalmente no hay hueco donde sujetar hueso donde sujetar el implante, tenemos que colocar un injerto en bloque. ¿Y ese diente se movía por qué? Porque había perdido todo el ligamento, tenía una infección muy grande, una periodontitis apical en este caso, por una lesión endoperio, es decir, apical es de la raíz. Punta de la raíz, la puntita, y por una lesión endoperio, es decir, una lesión tenía que haberse hecho endodoncia, tratamiento de conducto, no se hizo, esa lesión fue avanzando y perdió todo el hueso adyacente. Entonces se quedó como un marco, una ventana, así, literalmente. Entonces tenemos que colocar el injerto y a través del injerto podemos colocar el implante sujetando los 4 milímetros que tenemos arriba, y en una cirugía hacemos las dos técnicas. Entonces, por eso es importante valorar el caso y no simplemente pensar que se puede resolver de una técnica simple, y a veces no es tan simple. Claro. Perfecto. Bueno, y eso vamos a aprender hoy. Vamos a conocer las diferencias entre implantes dentales bifásicos y monofásicos suizos. Vamos a hacer un cortecito y volvemos ya. Continuamos hablando de las diferencias entre los implantes bifásicos y monofásicos suizos con el doctor César Blaires. Y tenemos algunos materiales para ilustrar un poquito lo que el doctor nos va a ir explicando. Señor director, si podemos ver este primer material, por favor. ¿Qué son los implantes dentales bifásicos? Son los implantes de titanio que se llevan usando desde hace más de 55 años con una efectividad a largo plazo demostrable por los numerosos estudios científicos que existen. Son llamados bifásicos porque constan de 2 partes. Este sería un bifásico. Al inicio todos eran bifásicos. Todos eran bifásicos. Ajá. Bueno, de hecho la mayoría siguen siendo bifásicos. Tenemos la parte del implante que va en el hueso, la que se enrosca en el hueso, Sí. y después tenemos la parte del pilar que se atornilla, hay un tornillo en el medio que no se ve, que une el implante al pilar. Por eso es bifásico. Después tenemos otro tipo que sería plataforma externa, que es que por fuera se apoya, y plataforma interna, que es que por dentro se apoya. La plataforma externa tiene ventaja en cuanto al apoyo y que es más fácil de
arreglar y corregir, pero en la plataforma interna es más fuerte la sujeción del tornillo. Inclusive hay diferentes sistemas, uno que se llama el cono Morse, que entra, se encaja y no se afloja. Pero corre el riesgo de que si no se coloca bien, se puede fracturar el tornillo y ahí tenemos un problema para quitarle el tornillo. Claro. Pero esa solución del cono Morse en conexión externa de implantes bifásicos es una muy buena opción. En otro día hablamos de diferentes tipos de prótesis y esto. Entonces, los implantes bifásicos efectivamente son los implantes que más estudios, más bibliografía tienen su efectividad. Entonces, cualquier implante bifásico sirve. No, el diseño es muy importante. El diseño de la rosca es muy importante. Depende del tipo de implante que vas a... Aquí entramos en una complejidad mucho más grande que el monobloque, que después vamos a hablar. El implante bifásico hay muchísimos diseños. Hay diseños para hacer carga inmediata, es decir, colocar el implante y colocar la prótesis o una carga tardía, es decir, colocar el implante, dejar tapado como era antes, con un punto y no tocarlo en 3, 4, 6 meses. Y después recién pasar a la fase protésica. Y hay implantes intermedios con una rosca, con una espira más abierta, que se pueden usar inclusive para carga inmediata o para carga tardía. Hoy en día ya la carga tardía, o sea, postergar la prótesis a 3 meses, ya prácticamente nadie hace eso. Lo que normalmente hoy se hace es que se coloca el implante y se coloca el pilar ya directamente o un tornillo de cicatrización para no tener que hacer una segunda cirugía para descubrir el implante, colocar el tornillo para que modele la encía, esperar, es otra cirugía, puntos para el paciente, molestia, y después recién mandar a hacer la prótesis. ¿Qué se hace? Se coloca el pilar directamente, nosotros colocamos el pilar directamente, y si hay que suturar, se sutura, y ya el pilar le marca a la encía cómo crecer y hasta dónde crecer. Y después tomamos una impresión directa como si fuera un diente, tapamos la chimenea, el agujero donde se va el tornillo para que no se metan restos, y viene la corona y ajusta perfectamente. Esa es una forma. Otra forma sería no colocar el pilar, colocar el implante, dejar pasar 2 o 3 meses, destapar, colocar el tornillo, esperar otra vez una semana, 15 días, después tomar la impresión y que venga la corona con el tornillo a través de la corona y se atornilla la corona directamente al implante. Pero eso tarda mucho más. Se tarda mucho más, podemos hacer con o sin el tornillo, pero es más fácil de colocar muchas veces la corona, sobre todo cuando es conexión interna. Cuando es conexión externa es más difícil porque te puede bailar y no ajustar bien la plataforma y puedes pensar que está bien puesto y no está bien puesto. Cuando es conexión interna, encaja, atornilla y es lo más sencillo. Por eso digo que ahora viene la parte compleja porque hay diferentes sistemas, diferentes tipos de conexiones y eso, ¿cómo uno sabe todo eso? Con muchos años, porque es tan complejo y claro, muchos de los sistemas muchas veces no sirven para nada, solamente te complican el trabajo protésico. Y el problema principal que se encuentra con el tema de implante bifásico es el aflojamiento de tornillo. En una consulta de implantología, el que use implante bifásico a la semana va a tener 4 o 5 pacientes con aflojamiento de tornillo. Es algo habitual. ¿Se puede evitar? Se puede evitar. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir. Pero cuanto más compleja sea la prótesis, es más probable que pase. Cuando más corto sea el espacio oclusal, es decir, el espacio que tenemos para colocar la corona también, porque perdemos retención y todo va al tornillo y se afloja. O sea, tiene su complejidad, pero no cabe duda que es el tipo de implante que más estudios tiene y que seguir usándolo es una garantía en cuanto a resultados, porque la bibliografía así lo demuestra. Claro. Pero no quiere decir que sea lo único. En casos, por ejemplo, cuando hay poco hueso, este implante que nosotros tenemos es un implante de 3 milímetros. Es grueso ya, por la rosca que lleva. Si tuviéramos un hueso así de grueso, es muy bueno. Sí. Casi nunca tenemos, o cuando tenemos un caso complejo, no tenemos. Entonces ahí entrarían los implantes bifásicos, o sea, monofásicos. Si se fijan en la punta del implante, tiene una punta muy fina, muy autorroscante. Este implante necesitamos llegar hasta 2 milímetros para que el implante enrosque. Aquí no, aquí usamos una fresa de 1 milímetro, que es prácticamente chiquitito, nada. Y con eso colocamos el implante. Con esa misma fresa se coloca el implante y se acabó la cirugía. Aquí muchas veces tenemos que hacer una terraja, que hacerle como un dibujo para que enrosque bien, dependiendo si la espira, o sea, la punta del implante es más puntiaguda o no. O sea, tiene una serie de detalles que hay que tener en cuenta.
Aquí es más sencillo, pero falta la parte protésica, que es lo complejo que tenemos que doblar, que ya hablamos. O sea, dependiendo del caso se puede utilizar perfectamente el implante bifásico, pero en casos muy complejos es más recomendable utilizar el implante monofásico. Perfecto. Desde mi experiencia quirúrgica, claro. Perfecto. Bueno, y veamos este otro material, por favor. Parte 1 de los implantes bifásicos, el implante en sí. Va insertado en el hueso, con el que se pretende que se produzca una osteointegración. Hace el papel de la raíz de un diente natural. El periodo de integración varía dependiendo de la técnica utilizada para colocar la prótesis definitiva. El tiempo va a variar dependiendo más que de la prótesis, de la técnica quirúrgica y del hueso. Porque si ha habido poco hueso, hemos tenido que hacer un injerto, hay que esperar. Y si es un injerto con técnica clásica, que es colocar el injerto y esperar 3 a 6 meses, ese tarda mucho más. Y muchas veces esperamos y después fracasa el injerto. Nosotros preferimos usar la técnica que es más moderna, que se puede hacer, pero cuando hay 3-4 milímetros mínimo de hueso. Si no hay donde enroscar, no podemos colocar el injerto, traspasar el injerto con el mismo implante, y el implante sirve ya de soporte apical, o sea, en la punta, para el injerto. Y lateralmente el injerto se va a unir al hueso que ya está. Con esa técnica, con 3 meses es más que suficiente. O sea, pasamos a la técnica convencional, no tenemos que esperar más. Pero hay que valorar el caso. La prótesis que requiera esperar más o menos por el tipo de prótesis, no necesariamente. No necesariamente, porque la prótesis se coloca cuando está osteointegrado. O sea, si usamos un implante bifásico, hay que esperar 3 meses. Eso es lo que marca el protocolo. ¿Se puede hacer a los 2 meses? Se puede hacer, pero estamos arriesgando ya cuando el protocolo marca 3. Se puede hacer carga inmediata, es decir, colocamos los implantes, el torque, o sea, la rosca, la fuerza de inserción supera los 70 newton con el lector. Se supone que se puede colocar en la prótesis hoy mismo, pero vuelvo a repetir, ¿para qué? Le colocamos un provisorio y esperamos una evolución por lo menos de 40 días, siempre es recomendable. Y ahí ya, si vemos que está todo muy bien, podemos pasar a la prótesis definitiva. Claro. Me gusta la prudencia en todo, claro. Porque al final le ponen la prótesis provisoria. Claro, le pone y otro problema que tenemos cuando hacemos una cirugía, que hemos tenido que hacer cortes, pues los implantes pueden estar perfectos para carga inmediata, pero esa encía no está lista. Claro. Yo le coloco la prótesis definitiva y a los 3 meses tiene agujeros, o antes, un montón de espacio, porque se ha ido modelando la encía. Claro. Y por eso el provisorio tiene esa función también, que es modelar. Y muchas veces pasa que le colocamos el provisorio, al mes se la afloja, se le cementa, y después se le cementa cada semana. ¿Cómo puede ser? Pues porque la encía ya no tiene la misma sujeción. Hay huecos, hay que rebasar y reajustar la prótesis. Porque esa prótesis está sirviendo para modelar la encía también. No solo para una función estética o masticatoria. Es mejor esperar. Yo siempre digo al paciente, yo entiendo, pero realmente 3 meses no es mucho. Antes se esperaba 1 año. Claro. O sea, hemos reducido 9 meses menos, que es mucho. Entonces, y ya digo, y en casos que vemos que el caso está muy bien, 40 días. El implante monobloc, su tiempo es 40 días. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un cortecito y a la vuelta seguimos hablando de esto. Tenemos que aprender la diferencia entre estos 2 implantes. Volvemos ya. Bueno, y ahora vamos a ver el tema de los implantes bifásicos y vamos a seguir viendo, y tenemos este material que habla del pilar protésico para poder entender bien. Veamos, por favor. Parte 2 de los implantes bifásicos, el pilar protésico. Va atornillado al implante.
haciendo el papel de soporte para la corona dental. Ese atornillado del pilar, en algunos casos, produce un aflojamiento y fractura del tornillo con la movilidad de la corona. Si se produce a menudo, es porque no está correctamente diseñado el pilar y/o el ajuste de la corona. Está atornillado directamente, la corona han atornillado sin pilar. Eso no es un pilar, eso es un transepitelial, que sería una transición entre lo que es el implante y la encía. Entonces se coloca como intermedio, pero no lleva un pilar directo. ¿Ha visto que se colocó? No se colocó. ¿Por qué eso? Es otra opción. Son opciones que hay. Ya. Eso se hace muchas veces cuando el implante está muy enterrado, es decir, tiene mucha encía, tiene mucha altura de encía, y entonces colocar un pilar, y es una conexión externa, entonces colocar un pilar muchas veces no ajustas bien, no se ve si hay esa unión real, sino que lo que traba es el tornillo. Entonces se coloca un pilar transepitelial para que diseñe la encía y se atornilla. Después sobre ese se atornilla la corona. Pero hay muchísimas variantes. Bueno, hay unos mini pilares, mini abutment que le llaman. Hay un mundo, unas cajas enteras de más de 200 aditamentos si ponemos a mirar. Pero siempre hay que intentar simplificar. Nosotros cuando usamos estos casos lo que hacemos, intentamos atornillar el pilar en la misma cirugía, porque el implante viene muchas veces con el pilar atornillado. Porque en este caso, por ejemplo, este implante, que todos no son así, pero hay muchos que sí son, el implante viene ya con el pilar atornillado con su tornillo. O sea, ya está fijo eso. Así está. Ya. Y nosotros tenemos una llave especial y colocamos el implante, primero fresamos, colocamos el implante con el mismo motor de implante. Y el implante se coloca, y esta parte que está aquí, a partir de la parte pulida aquí, hasta ahí donde se entierra la encía. Claro. Y queda el pilar. Este pilar está cortado. Este es un implante que fracasó, lo tenemos de muestra. El pilar normalmente llega hasta aquí, mucho más largo. ¿Qué ventajas? Puedes cortar el pilar y ya tenés el pilar puesto, y la encía se queda a esa altura, y después tapas aquí la chimenea con un material provisorio, esperar el tiempo y tomar una medida y colocas ya la... mira vos. O sea, te quitaste todos los pasos de tornillo, cicatrización. Sí. Al que le guste atornillar directamente, pues este pilar se lo va a quitar y le va a colocar un tapón de cicatrización. O sea, se va a quedar el implante con un tornillito chiquitito, y va a suturar, y después va a tener que abrir, hacer el tornillo, colocar el pilar o directamente atornillar al Doctor, implante. cuando se coloca así y se deja, después la encía cubre eso. Llega por eso es importante llegar hasta aquí, hasta donde está ahí en la parte pulida. Ya. No, hay que enterrar hasta ahí, bajar un poquito. Ya. Nunca enterrar hasta la mitad, por ejemplo. Porque ahí la encía va a crecer. La encía tiende a ser como una bolita encima, pero nunca tampoco es que va a crecer hacia arriba. Claro. Puede crecer un poco más. Sí. Eso tampoco va a variar. Lo importante es colocar hasta la zona pulida un poquito más, y ahí llegamos. Hay veces que entonces este implante, la ventaja que tiene es que si el espacio protésico, es decir, cuando cerramos la boca es muy bajo, cortamos el pilar. Pero más corto de esto no se puede. Si tenemos que cortar más corto, entonces ya tenemos que pasar a un implante atornillado, porque esto se va a aflojar por poca altura, se va a descementar al 2x3. Ya. Por eso digo que hay veces que tenemos que hacer el sistema, porque las condiciones no van para... Claro, o sea, el profesional tiene que ver la situación del paciente y ver qué es cuál de esto es lo mejor. Claro. Yo siempre dejo así, y después si vemos que la altura es corta, no importa. Ya la encía se modeló, llegó a la altura que queríamos, y el día de la impresión quitamos el pilar y colocamos un pilar de impresión, que se llama. Eso va al laboratorio y ya el protésico diseña un pilar ajustable a esa altura exacta, y la corona se atornilla otra vez. Y volvemos a colocar el mismo pilar y se queda como provisorio, porque ya viene. Entonces no tenemos que dejar, porque si no se va a cerrar. Claro. Se va a cerrar la encía, tenemos que abrir otra vez y ya no hay un buen ajuste. O sea, lo importante es utilizar el menor número de aditamentos para no complicar tanto la cirugía y no complicar tanto la parte protésica. Pero en la parte de implantes bifásicos hay muchísimas opciones, muchísimos aditamentos. Hay inclusive material en oro,
que antes se usaba solamente en oro, porque es un material noble. Es cierto que el oro repele las bacterias, no se acumula y se puede usar, pero el presupuesto lógicamente sube. Claro. El implante sí es de titanio, pero los pilares son de oro. Doctor, los implantes tienen diferentes fábricas, diferentes marcas. Si uno usa de una marca, ¿tiene que usar toda esa marca? Muy buena pregunta. Si usas, hay diferentes plataformas, es decir, una marca puede tener un tipo de conexión y hay otra marca en otro lado que tiene la misma conexión. Hay la conexión externa universal, que es la que diseñó Brand Mark, que sería esta que yo tengo aquí. Pues esa la puedes encontrar en todas las marcas del mundo. Ya. Esa es la única que se repite. Es universal. Exactamente. Conexión externa universal, plataforma 4.1. Esa va en la marca en Brasil, en China. Hay una que te fabrica. Y después ya tenemos conexión externa, que no es universal, que es de la propia marca. Y conexión interna, que puede ser también compatible con otras marcas, pero habría que ver también cuál es. Cuando viene un paciente de otro profesional y no se terminó el tratamiento, que siempre le preguntamos por qué, y no sabe cuál es el implante, nosotros tenemos una caja de hasta 300 marcas de implantes aproximadamente. Podemos detectar, hay más de 5.000, wow, pero hasta 300 podemos detectar. ¿Cómo sabemos? Porque la cabeza del tornillo que lleva es diferente. Al ver la cabeza del tornillo, como tenemos la caja, al aflojarse, es de esta marca tal, y te pone la lista completa para saber qué marca es. Y se pide el aditamento a la marca, claro, a la casa comercial, y se pide un aditamento. Otra opción es fabricar un pilar que haga el protésico, pero si no, el pilar de plástico que se transforma en un cromo cobalto, que es un metal, si no tenemos un pilar que ajuste bien, va a fallar. Nunca va a ajustar bien, se va a aflojar. Aquí en Paraguay es más sencillo porque casi todas las marcas son brasileñas o argentinas. Entonces hay 4 marcas, 5 marcas que son las que se suelen usar. También hay americanas y tal. Pero es más fácil de localizar. Ya. Pero se puede localizar. Perfecto, perfecto. Bueno, sigamos con otro material. A ver. Los implantes dentales monofásicos. Son de una sola pieza. El pilar viene integrado al implante. Pueden ser de titanio o de circonio. Y estudios científicos los respaldan desde hace más de 30 años. Una de las ventajas es que reducen los tiempos de cicatrización, ya que con una sola fresa se consigue insertar el implante, ideal para casos extremos con poco hueso. Otra gran ventaja es que no hay aflojamiento ni fractura de tornillos, ya que no los tienen. Se puede poner una prótesis provisional cementada poco tiempo después de la cirugía y a los 40 días se puede colocar la prótesis definitiva. El implante de circonio suele ser monoblock. Había una casa que lo hacía en 2 partes, pero se puede fracturar. Entonces, el problema que tenemos con un implante monoblock de circonio es que tiene que tener mucho hueso. Porque como no se puede tallar el circonio, es imposible doblar menos. Sí. Si no está en la posición adecuada, después no se puede rehabilitar. Entonces ahí tenemos un gran problema. Claro. Aparte que son muy caros. El triple o el cuádruple es lo que vale un monoblock convencional o suizo. Son muy caros. Nosotros tenemos algunos de reserva por si algún paciente quiere, pero tiene que cumplir con esos requisitos. Y la verdad que realmente no ofrecen una ventaja especial. Lo único que también tienen es que son hidrófugos, o sea, repelen el agua, repelen las bacterias, se cicatrizan mucho mejor. Esas superventajas son esas. Esa ventaja sí tiene, pero después tenemos la desventaja de que si no tienes hueso no puedes poner. No, claro. Entonces, el problema principal que hay con el circonio es que es un material excesivamente duro. Entonces, al ser tan duro, se fractura también. Y no se puede retocar. Hasta nosotros un implante de titanio, un implante cuando ya sea de este sistema o del otro sistema, cuando es de titanio y tiene preimplantitis y una infección en el implante, se puede abrir la encía y se puede pulir el implante con una fresa convencional. ¿Por qué hacemos esa veces una implantoplastia? Para quitar las bacterias y dejar que se unan ahí, se formen el hueso y hacemos una regeneración para no sacar el implante. Con un implante de circonio es imposible, quemamos la fresa.
Se te va a poner negra la fresa. Y no vas a poder. No vas a poder. Aunque hay una fresa que dicen que sirve para eso. ¿Y cómo se hace si no se puede? ¿Cómo hacen el implante? El circonio es monoblock, viene en una sola pieza. Entonces se fabrica de una sola pieza y su dureza es excesiva. Claro, ¿y cómo fabrican si es algo tan durísimo? Porque eso se hace con un chorreado, con agua a presión y va modelando. Pero sí, no, tiene una máquina especial, no es así nomás. Claro. El circonio, antes cuando se empezó a usar, no en implantes, sino como prótesis, sí era más maleable, pero se fracturaba más. Y ahora, para que no se fracture, porque es muy rígido, lo hacen en una sola pieza, como un implante. Y las coronas de circonio, si se rompen, no se pueden retocar. O sea, si no viene al laboratorio exactamente ajustada y digamos que te choca un poco, no se puede tocar. Tiene otro inconveniente también, que tiene que hacer un ajuste perfecto. Pero volviendo a los implantes, las únicas ventajas son esas. Hay pacientes que dicen que son alérgicos al titanio. Ya hemos hablado que es muy raro. Yo no he tenido ningún paciente todavía que me haya demostrado que es alérgico al titanio. Ahora hay una odontología holística que se llama, y que dice que el implante produce cáncer y no sé qué cosas. No hay todavía ni un estudio, pero dicen. Y entonces recomiendan el circonio. Y el circonio también es un metal. Es un óxido de circonio, no llega a ser realmente el metal en sí. Pero bueno, no hay estudios tampoco. Pero se quieren poner implantes de circonio. El problema es lo que hablamos antes. Necesitamos de un hueso en unas características. Y si no se cumple, no se puede poner. Claro. Entonces, estamos limitados también con el circonio. Bueno, la cuestión es que uno cuando pierde un diente tiene que ir lo antes posible a ponerse, porque mientras se queda el agujerito ahí, el espacio es donde se reabsorbe el hueso y ahí está el problema. Claro. Y que sepan que se puede hacer un implante inmediato por extracción, que ya lo hemos hablado. Sí. Que en otro lado le dicen que eso no es recomendable. Por supuesto que es recomendable y está más que demostrado. O gente que tiene infección con periodontitis, se le mueven los dientes. Hace poco tuve una paciente que se fue a otro odontólogo, por cierto, porque le dijo que lo que yo quería hacer era una barbaridad. Y no, era sacarle las piezas, limpiarle el hueso, colocarle el implante por extracción y a la semana iba a tener su prótesis. Y solución, técnica clásica, sacarle los dientes y dejarle 2 meses sin nada. Esas son técnicas muy antiguas. Claro, o sea, pero usted también es periodontal. También, periodoncista. Eso, periodoncista. Pero independientemente de que si no conoce esa técnica, no puede decir que eso no se puede hacer. Otra cosa es desconocimiento. Yo también no conozco todas las técnicas, intento estar al día, pero alguna técnica sí me la describe, voy a estudiarla y voy a ver, porque si tiene su ventaja, claro, ¿por qué no la vamos a aplicar? Si un médico me dice a mí, no, eso no se puede, yo no le voy a decir sí se puede. Mejor nomás que no me haga si ya me dicen que no se puede. Claro. Digo yo, ¿verdad? Bueno, vamos al corte y volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor César Blaire sobre las diferencias entre los implantes dentales bifásicos y monofásicos suizos. Y tenemos varios materiales todavía que queremos compartir con todos ustedes. Entonces, ¿qué les parece si vemos este que habla del titanio grado 5? A ver. El titanio con el que son confeccionados es de grado 5. Es el mismo que los bifásicos, pero con la característica de que su cuello se puede doblar y con esto corregir la angulación del pilar si hiciera falta, para a su vez corregir la oclusión, es decir, la mordida, hacerla lo más balanceada posible. He visto el diseño del bifásico, lo grandísimo, lo ancho que es. O sea, muchos implantes por eso no se pueden usar, porque la rosca es descomunal y no se puede colocar el implante. Por eso va todo injerto, porque no hay dónde colocar. Este ejemplo que yo mostré de implante, si se fijan, la rosca es más fina, es más fino el implante, es más estrecho, o sea, empieza con una anchura y va bajando, se va afinando.
El diseño de ese que es la rosca más agresiva, pero necesita mucho hueso. Cuando hablamos del tipo de titanio, que ya dijimos antes, el objetivo es que, una pregunta puede ser, ¿por qué no se pone implante de titanio grado 7, 8? Será más duro, lógicamente. Pero no, la rigidez también puede producir una fractura, porque está en el hueso. Entonces, el implante ideal es de grado 5. Grado 5. Aunque es el implante ideal que se osteointegra y que también soporta las cargas masticatorias y imposibilita que se pueda reabsorber en gran cantidad el hueso adyacente cuando se mastica, si es un paciente brucista. Entonces, esas características de dureza son importantes, pero otro factor importante es la hora del diseño de la prótesis, la hora del diseño del pilar, si va a ser atornillado o no va a ser atornillado, si el paciente es brucista vamos a usar una placa de descarga. En el caso del implante monobloc, muchos de esos factores los obviamos porque el implante monobloc, al no tener en la unión, no tener el pilar, no hay aflojamiento de tornillos y no hay posibilidad de fractura. Y una cosa que también hemos visto en estudios a 5 y 10 años, cuando se ha colocado un implante monobloc y tenía poco hueso a nivel cervical, es decir, en el cuello, se gana hueso con el tiempo. En un implante bifásico no se ve eso, o se mantiene o se pierde. Mira, sino con sí, porque estimula el hueso en esa zona. Qué bueno eso. Eso es bueno, hay varios estudios que lo demuestran también. Es importante que esté bien balanceada la mordida, es decir, que cuando el paciente cierre, esto haga así, no que cierre, mueva y se trabe. O que haya una zona que las cúspides no estén tan diseñadas y que la cara oclusal no tenga tanto dibujo, porque eso hace sobrecarga. Que haya más bien una zona deslizante, que no haya un frenado y no haya carga, sobre todo en la zona de los caninos, en la parte de desoclusión, es decir, cuando hacemos este movimiento, y todo eso hace que posibilite que no haya tanta sobrecarga. Todos estos detalles hay que tener en cuenta para que después no se fracture el implante o no se pierda hueso. Perfecto. Bueno, y ahora hablando de hueso y de hueso, ¿qué pasa cuando hay hueso estrecho? Veamos este material. Se pueden colocar en hueso muy estrecho. Hay disponibles implantes monofásicos suizos con 3 milímetros de diámetro, muy finos y autorroscantes. La técnica quirúrgica requiere de mucha experiencia, ya que solo se usa una fresa muy fina de 1,5 milímetros para crear el lecho óseo donde irá el implante. Bueno, ya hay implantes de 2 milímetros. Wow. 2 milímetros, 2 milímetros. ¿Y si tienen que fabricar algo si la gente se va quedando sin hueso? Hasta ahí, porque si es más fino se puede partir. Porque como empieza con esa estrechez y después se ensancha, el de 3 milímetros y 4 es lo que siempre se usan, pero ya hay de 2 milímetros, 2 milímetros y medio. Y con eso, por ejemplo, este que tenemos aquí, se cayó. Este, por ejemplo, es de 3 y medio. Y es paralelo. ¿Ven lo anchito que es? Sí. También sirve. O sea, hay casos que, por ejemplo, un canino. Pero ese no es monofásico. Sí, claro que sí. Es el monofásico. El monofásico. Lo que pasa es que es otro diseño. No es como este que tiene la puntita. Este es más cuadrado. Ven que el cambio de color también. Sí. Entonces, este está diseñado, por ejemplo, un canino. Un canino, normalmente la raíz es muy larga. Tenemos 15 milímetros y en vez de muchas veces colocar el implante de 15 y sigue entrando y el pilar se entierra mucho. ¿Cómo compensamos? Usando un implante más ancho, porque lo hay de 3, de 4 y de 5 milímetros. Claro. Lo hay de 5 milímetros también. Usamos un implante más ancho y entonces se traba y no hace falta introducir un implante tan largo. Y sobre todo que la parte del pilar no quede enterrada. Por eso hay que ver el caso y muchas veces en la misma cirugía cambiamos de opinión y en vez de usar uno de 15 usamos uno de 12. Por eso hay que tener un montón de implantes. No podemos tener los implantes solamente para la cirugía. Tenemos que tener diferentes diámetros y longitudes también. Claro, para utilizar el necesario. Sí, por supuesto que sí. Perfecto. Y ahora veamos este otro material. Al ser autorroscantes, no necesitan un gran fresado.
Con la misma espira del implante, van arrastrando el hueso y se va compactando, impactando el implante en el hueso, consiguiendo una gran estabilidad primaria. En la misma sesión, que puede ser sin incisiones cuando el caso lo permite, se pueden poner provisorios cementados. Si la cirugía fue compleja, se espera una semana y se cementa la prótesis provisoria. Ahí en la imagen se veía el implante y abajo a la izquierda como un circulito. Ese circulito es el dentario o el mentoniano o el dentario es donde esté. Y ese nervio. Nosotros hacemos con esta técnica un bypass del implante. Como es fina la punta, podemos pasar al lado sin tocar el nervio. Claro. Por eso pasamos a 3 milímetros y por eso a veces hay parestesia. Cuando más parestesia hay es porque hemos tenido una semana de casos muy complejos. Ajá. Porque cuando más nos acercamos puede pasar, eso no siempre pasa, pero puede pasar, no porque dañemos realmente el nervio, pero sí porque pequeñas ramificaciones hemos tocado. Doctor, ¿y cómo se sabe, con qué estudio se sabe dónde está el nervio? Con el TAC, con la tomografía. Con una panorámica podemos ver, pero con la tomografía vemos en 3D y hay que marcarle, como digo, al centro de diagnóstico la salida del dentario y del mentoniano, porque muchas veces vemos el corte como se ve ahí, pero no sabemos si sale en el medio, arriba, adelante, y entonces ahí también nos sirve para colocar el implante en otra posición y que esté más alejada del nervio. Pero el nervio tiene ya un lugar donde tiene que pasar o varía de persona a persona, que esté más adentro, más afuera, más cerca, más lejos. Puede ser anatómicamente en el hueso, digamos, si este es el hueso, así, el nervio puede estar en el centro, a la derecha o a la izquierda. A la miércoles. Claro, por eso necesitamos el TAC. Casi siempre suele estar en el centro. Entonces, si está en el centro, nosotros hacemos una entrada lingual y pasamos así. O una entrada así. Es primordial hacer eso y saber dónde está. Claro, es que sin TAC no se deben de poner implantes. La radiografía panorámica nos dice mucho, pero sin un TAC no se deben de poner implantes porque puede haber detalles que no podemos ver con la panorámica. Entonces hay que saber, como dije antes, saber leer o saber interpretar, mejor dicho, la radiografía, el TAC, pero sin TAC, no sé, y sobre todo en la parte inferior. En la parte superior tenemos el seno, que en un momento dado lo elevamos o no ponemos implantes. Podemos colocar implantes de aquí hasta aquí y al final en la apófisis pterigoide y obviamos el seno. Si vemos que está muy neumatizado, tiene mucha infección, no tocamos porque puede haber una sinusitis secundaria. Tenemos un montón de lugares, pero en la parte inferior, a partir de aquí empieza el mentoniano y el mentoniano se une con el dentario, justo en la zona molar donde siempre hay que poner. Y ahí tenemos que tener ese cuidado. Por eso muchas veces la anchura es la que va, o sea, la altura va bajando, la anchura también puede comprimir, pero el problema principal suele ser la altura. Entonces, por eso es importante saber dónde está ese nervio para nosotros, la entrada, dónde entramos y a dónde queremos llegar. Claro, lo más lejos posible del nervio. Claro, sí, pero realmente son 3 milímetros, 4. No tenemos 10 milímetros. Claro. O sea, estamos muy cerca siempre. Cuando pero esa es la parte crucial, entonces, de poner un implante. En la parte inferior es la parte crucial. La técnica que se hacía y se sigue haciendo es una lateralización del dentario, una técnica bien compleja, abrir toda la encía, hacer una perforación del hueso, separar el hueso y ver el nervio. Y ahora separar el nervio, colocar el implante, poner el hueso y colocar el nervio. Ahí hay un riesgo más alto de parálisis y de parestesia severa. Claro, porque se toca el nervio. Podés tener parestesia severa, inclusive parálisis. Yo no recomiendo hacer la técnica porque es demasiado, hay posibilidad de parálisis. No en buenas manos, estamos moviendo un nervio y volviéndolo a reposicionar. Y con una fresa cortamos el hueso, tenemos que tener mucho... Claro, es más cruento también. Y después el problema también es la anatomía, puede variar 1 milímetro y tocamos con la fresa. En fin, yo no recomiendo esa técnica, mejor la técnica abrir en el TAC y hacer la incisión y colocamos el implante con mucha más seguridad. Con un implante convencional es difícil porque es muy ancho, se puede hacer también, pero con un implante monofásico sí es posible porque es muy fino. Claro, perfecto. Bueno, señoras y señores, hacemos un corte. A la vuelta estamos con las consultas que ustedes han enviado para nuestro entrevistado. Volvemos ya.
Bueno, y ahora vamos con las consultas que ustedes enviaron a las redes sociales de El Doctor en Casa. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Cómo se colocan los implantes dentales monofásicos en pacientes con falta total de dientes? Usamos una fresa de 1 milímetro y podemos hacer transmucoso o con incisiones. Pero normalmente nosotros solemos hacer transmucoso en el 99% de los casos. No solemos hacer incisiones. Intentamos siempre no hacer. Y si hacemos una incisión de 1 centímetro solo para ver la zona, destapar y ahí colocamos el implante y con un punto solucionamos. Perfecto. Vamos a ver esta siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede romper un implante dental monofásico? Sí, se puede romper en la zona de unión, en la zona del cuello pulido, donde se dobla, suele ser la parte que se suele romper. La mitad del implante en sí es difícil, yo no he visto ninguno, pero el cuello pulido sí se me han roto algunos y son pacientes bruxistas siempre. ¿Qué tiene que hacer un paciente bruxista que necesita un implante? No, el paciente bruxista lo que pasa es que muchas veces no se pone la placa de descarga o no se le manda placa de descarga, y como digo, si es un paciente bruxista y se va a rehabilitar un molar, hay que colocarle 2 implantes, mejor. Con eso no va a tener problema. Claro, pero la placa de descarga es esa cosita que se pone a la noche para dormir, sí, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Veamos la siguiente consulta, por favor. ¿Cuánto tiempo puede durar los implantes monofásicos? Pues como todo en esta vida puede durar toda la vida o puede durar poco tiempo. Esta mañana cuando estaba viniendo al programa me llamó una señora, me dijo que le duraron 9 años los implantes, pero nunca fue a revisión. Entonces le duraron muchísimo. Claro. Porque nunca se cuidó. No es que no me han dicho, digo, es raro con un implantador. Sí, claro, o sea, uno se pone el implante y después tiene que seguir cuidando como si fuera un diente real. Claro, inclusive más, y usar el irrigador que siempre hablamos, pero sobre todo venir a revisión el primer año a los 6 meses y a partir de ahí 1 vez al año. Tener ese cuidado y no pensar que como va en el hueso eso va a durar toda la vida. Entonces, teniendo un cuidado, si encontramos alguna reabsorción ósea, va a ser leve y se puede subsanar. Y no tiene por qué esperar a venir cuando tiene el implante en la mano o ya está fracasado para volver a hacer una cirugía. Perfecto. Sigamos con otra preguntita, por favor. ¿Varía la forma en que se deben limpiar los implantes dentales si son monofásicos o bifásicos? No. El implante bifásico tiene la peculiaridad de que puede ser más complejo si se hace, por ejemplo, una rehabilitación tipo Longford, que ya mostramos. Este tipo de prótesis, pues se acumula mucho más comida aquí alrededor y necesita que se desmonte cada 6 meses, 1 año para quitar los restos de alimentos. Sin embargo, si usamos uno cementado, monoblock, pues no necesita desmontar nada. Es como si fueran tus dientes. Mucha higiene y usar el irrigador y suficiente. Fantástico. Bueno, doctor, llegamos a la parte final del programa. Queremos agradecerle su tiempo. Como siempre nos explicó súper bien, muy didáctico cada vez que viene el doctor. Lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivian. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.